el rol multidisciplinario. Entonces tenemos el gran honor de tener a un gran equipo de profesionales que serán ponentes el día de hoy. Y Sofi, si quieres decir unas palabras. Sí, buenas noches a todos, ¿qué tal? Yo soy Sofía Ibarra, codirectora del Comité de Educación Integral de la SUSEM. Y nada, agradecerles a todos por unirse y espero que puedan aprovechar de la charla. No se te escuchó, Sofi, perdón. ¿No se me escucha? Ahí. Sí, se le escuchó, Nikito. Ah, Aquí. Bueno, también le queremos dar la bienvenida a la presidenta de la SOSEF, Camila, si quieres decir unas palabras. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Camila Martínez, presidenta de la SOSEF 2026. Como dijo Nico, bienvenidos a la primera actividad en conjunto con la SOSEM. También aprovecho este espacio para desearles a todos feliz inicio de semestre y muchos éxitos a todos. Bueno, Natashita, la presidenta de la SOSEM, no sé si está por ahí. Hola, sí, buenas noches a todos. Perdónenme por no tener la mejor calidad del audio, pero de verdad estoy demasiado feliz que apenas iniciamos las clases ya podemos arrancar con una actividad entre sociedades. Para mí es una genial iniciativa que debería de ser imitada y espero que podamos seguir teniendo muchísimas actividades más en conjunto. Espero que disfruten de esta charla. Es demasiado importante con unos profesionales de altísima gama, así que estoy demasiado feliz que podamos de verdad hacer esto en conjunto y nada, por miles de trabajos más en conjuntos con todas las sociedades. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar a presentar a los ponentes del día de hoy. La doctora Mireya Ramírez, ella es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en otorrinolaringología, es ex auxiliar de enseñanza de la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó estudios de perfeccionamiento en otoneurología en el Hospital Barros Lucotrodeu de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, con práctica en el Hospital de Carabineros y Fuerza Aérea Chilena. Tenemos también a la doctora Sheila Leguizamón, es médica especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Tiene formación en otoneurología en el Hospital de Clínica José de San Martín y en el Hospital Británico de Buenos Aires. También tenemos la presencia de la licenciada Cintia Lescano, es licenciada en fonoaudiología, egresada de la Universidad Autónoma del Paraguay, tiene un diplomado en audiología clínica en la UAP, un máster universitario en audición y equilibrio por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España, es especialista en estudios auditivos, vestibulares y electrofisiológicos, participó de pasantías, cursos y congresos en Argentina y España, y es miembro activo de la SOPAFO. Y por último, la licenciada Laura Liceche, ella es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, es especialista, uy, acá hay un error, perdón, ella es licenciada en kinesiología, disculpen el error. Y le doy la palabra ya a la doctora Ramírez, que puede empezar su presentación. Buenas noches, yo soy la doctora Sheila de Guizamón. Voy a arrancar yo con esta charla. Es para nosotros como equipo de Equilibrium un gran placer y un gran honor estar esta noche con ustedes en un día por demás especial, que es el Día Mundial de la Audición. En este 2026 la OMS nos vuelve a recordar la importancia del cuidado de la salud auditiva, sobre todo en los niños, donde sabemos perfectamente que la audición, cuidar de la audición hoy es cuidar del futuro, y yo creo que todas estas actividades de enseñanza, de capacitación, de formación continua, eh, son pasos, son grandes pasos para lograr estos objetivos. Así que muchísimas gracias por la invitación y ojalá lo puedan aprovechar. Quería contarles un poquitito sobre Equilibrium. Equilibrium es un centro de otoneurología en donde nos dedicamos principalmente
a la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento integral de pacientes con trastornos de la audición y del equilibrio. Somos un equipo multidisciplinario, tenemos varias áreas, somos varios médicos, 2 otoneurólogas, también tenemos otorrinos, neurólogos. Tenemos un apoyo muy importante en el área de psicología y tenemos a nuestras licenciadas en fonoaudiología y las licenciadas, las kinesiólogas, que son especialistas en rehabilitación vestibular y en otras áreas. Entonces, como decía, muy buenas noches a todos y voy a arrancar un poquito con esta charla hablándoles de algo de lo que tenemos que hablar, pero que realmente es la parte siempre más árida de todo, que es la reseña anatómica y fisiológica del sistema vestibular y auditivo. Entonces, continuamos. Tenemos el oído. Todos sabemos que el oído tiene 3 partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Siguiente, por favor. El oído externo, sabemos también que ayuda, cuáles son sus funciones más importantes, que son de ayudar en la captación de las ondas sonoras, aparte de transferir y amplificar el sonido para el oído medio, ayuda y es muy importante la función como localizador de la fuente sonora y protege a la membrana timpánica. En cuanto al oído medio, sabemos que es un espacio lleno de aire, no tiene por qué haber líquido ahí. Si es que hay líquido, estamos ante una patología. Es un espacio lleno de aire que alberga a estos 3 huesecillos que son sumamente importantes en este proceso, que son el martillo, el yunque y el estribo, separado del oído externo por esta membrana translúcida, transparente, que es la membrana timpánica, y que a su vez está conectada con la nasofaringe por una trompa que se llama la trompa de Eustaquio, y la función principal de esta trompa es equiparar las presiones entre el medio y el oído, y transmite la vibración del oído externo al oído interno. Luego tenemos al oído interno. El oído interno tiene una anatomía bastante compleja, una anatomía fascinante. Tenemos 2 porciones muy importantes, el laberinto anterior y el laberinto posterior. Tenemos que pensar en que esta estructura está metida, está alojada dentro del peñasco del hueso temporal. El laberinto anterior, digamos que es la región especialmente auditiva que contiene el caracol o la cóclea, y el laberinto posterior sería la región que aloja al sistema vestibular, en donde vamos a ir viendo este laberinto posterior con muchísimo mayor detalle. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos una anatomía así como mucho más descriptiva, en donde vemos en la parte anterior a la cóclea, pero en esta región posterior tenemos los 5 sensores más importantes del equilibrio alojados en el oído interno. Por un lado, los 3 canales semicirculares, un canal semicircular anterior, un canal semicircular horizontal o lateral y un canal semicircular posterior. Nos damos cuenta de que hay un canal semicircular para cada plano del espacio. Y luego tenemos al utrículo, que es esta estructura que estamos indicando, y luego tenemos al sáculo. Cada una de estas estructuras cumplen funciones súper importantes que voy a ir explicando. Y luego tenemos un poquito la inervación. Vemos que de cada canal semicircular parte un nervio. En este caso es súper importante explicar que el canal semicircular anterior y el horizontal, junto con el utrículo, están inervados por el nervio vestibular superior, y el canal semicircular posterior junto con el sáculo por el nervio vestibular inferior. Esto va a adquirir suma importancia cuando empecemos a hablar de las patologías. Siguiente, por favor. Entonces, siempre pensando
que esto está dentro de la estructura, dentro del hueso temporal, tenemos que saber que hay un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Este laberinto membranoso está contenido dentro del laberinto óseo y de que entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso hay un líquido que se llama perilinfa. Y dentro del laberinto membranoso hay un líquido que se llama endolinfa. Básicamente difieren en la cantidad de potasio y sodio que tiene cada una. En la endolinfa hay más potasio y en la perilinfa hay más sodio. Siguiente, por favor. Y luego pasamos a la cóclea. La cóclea es también una estructura sumamente interesante, tiene 2 vueltas y media, es como un caracol que tiene 2 vueltas y media, está alrededor de un eje central que se llama modiolo. Siguiente, por favor. Contiene miles de células ciliadas, se habla de más de 30.000 células ciliadas y es aquí donde empieza este proceso tan importante que es la transformación de estas ondas sonoras que hasta acá son impulsos mecánicos. Viene la onda sonora, pasa por el oído externo, hace vibrar la membrana del tímpano. Esta vibración se transmite a los huesecillos y los huesecillos, a través de la ventana oval, hace que estas vibraciones se transmitan al oído interno y acá se transmitan, digamos, a la cóclea, y es en la cóclea donde empieza el proceso de transformación de estas ondas sonoras en impulsos eléctricos. Deja de ser solo mecánico para convertirse en impulsos eléctricos para luego enviarlos al cerebro y así reproducir los sonidos. Pueden notar que es un proceso sumamente complejo, como decía, y es fascinante cómo ocurre este proceso. Siguiente, por favor. Hablando un poquito de la anatomía de la cóclea, si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a ver que hay 3 rampas. Una rampa vestibular, una rampa media, que es donde está lo más importante, que es el epitelio neurosensorial u órgano de Corti, y después tenemos la escala o rampa timpánica. Como decía, en la rampa media es donde está el órgano de Corti. Vemos que hay un grupo, o sea, una hilera, una fila, digamos, de células ciliada interna. Un poco más adentro, por favor, ahí está la célula ciliada interna, que es la verdadera célula neurosensorial. Luego tenemos las células ciliadas externas. La verdadera célula neurosensorial es la ciliada interna y las externas simplemente amplifican el sonido, amplifican estas señales. Vemos que tienen como unos filamentos, como estos cilios, algunos son más pequeños y la célula tiene uno un poquito más largo, un poquito más prominente, que es el quinocilio, y que estos cilios están en contacto con una membrana, con la membrana tectoria, y por debajo están, digamos, alojados sobre la membrana basilar. Es súper importante tener en cuenta la anatomía de la cóclea para luego entender cómo ocurre este proceso de transformación de los impulsos mecánicos en impulsos eléctricos. Siguiente, por favor. Ahí vemos entonces el proceso. En la primera imagen vemos el proceso de la onda sonora ingresando por el oído externo. Ahí, luego en la segunda imagen vemos al órgano de Corti con las células ciliadas, y ahí al ladito vemos también cómo ocurre el proceso de despolarización. El sonido entonces ingresa, esa onda que ingresa mueve la endolinfa
y estas células ciliadas también empiezan a movilizarse, hacen una deflexión, y lo que ocurre aquí es que se abren los canales de potasio, principalmente los canales de potasio, también en menor proporción digamos, los canales de calcio. Entonces, esto genera un potencial de acción y genera la despolarización de esta célula, que luego transmite estos impulsos a través de la rama coclear del octavo par craneal, y luego estos impulsos van siendo transmitidos al cerebro en un viaje que también les voy a explicar. Siguiente, por favor. Y aquí tiene esta diapositiva magnífica, fantástica, del viaje de la onda sonora al cerebro. Vemos que viene por la rama coclear del octavo par, luego llega al bulbo, pasa a la protuberancia, va al tálamo y luego llega a la corteza auditiva. Siguiente, por favor. Aquí lo vemos con más detalle. Tenemos el estímulo que va por el nervio, llega hasta la primera estación, que es el ganglio espiral, luego asciende hasta el núcleo coclear, hasta los núcleos cocleares ipsilaterales, luego ascienden hasta el complejo olivar superior en la protuberancia, y luego a través de esta vía ascendente, que es el hemisco lateral, llega al colículo inferior en el mesencéfalo. Acá en el mesencéfalo es una estación integradora muy importante de estas señales sonoras. Es donde en realidad la vía auditiva, la señal auditiva, se va limpiando y están mucho más amplificadas para llegar hasta el cerebro. Luego el núcleo geniculado medial en el tálamo también cumple una función muy importante de relevo y de seguir afinando esta señal auditiva para luego entregar una señal limpia a la corteza auditiva en el lóbulo temporal. En realidad, también es importante explicar siempre muy bien que el sonido inicia, o la percepción del sonido inicia en el oído, pero en realidad se hace consciente, se percibe en el cerebro. Por eso es que toda esta vía, todos los componentes de esta vía, tanto para la parte mecánica como la parte de señales eléctricas, tiene que estar funcionando en forma coordinada y perfecta para que las señales puedan ser percibidas con precisión. Por favor, siguiente. Y luego tenemos el laberinto posterior. Con esto yo les expliqué a grandes rasgos cómo es la vía auditiva, o sea, el laberinto anterior. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el laberinto posterior. Habíamos hablado de que tenemos 3 canales semicirculares, uno para cada plano del espacio, pero ahora es correcto preguntarnos, ¿pero para qué sirven? ¿Por qué tenemos un canal semicircular para cada plano del espacio? Es porque estos canales semicirculares se encargan de percibir, de sensar los movimientos de la cabeza en ángulo. Sin embargo, las otras estructuras, ahí vemos al utrículo, que vemos que tiene una posición como horizontal, es el órgano encargado de sensar los movimientos de la cabeza en el plano horizontal. Y luego tenemos el sáculo, que vemos que tiene una posición vertical, que es el encargado de sensar los movimientos de la cabeza en la línea vertical. O sea, ahí vemos que todos los movimientos de la cabeza están siendo sensados por un receptor específico, que luego tienen que comunicarse y funcionar de manera simétrica con el otro oído para que el equilibrio funcione bien. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos un poquito cómo es el epitelio sensorial. Tenemos nuevamente la célula ciliada con los cilios, los estereocilios, que son filamentos
la mayoría de ellos son cilios más cortitos, y luego tenemos el cilio más largo, el predominante, que es el quinocilio. Sin embargo, hay diferencias muy importantes entre lo que es el epitelio neurosensorial en la cóclea y en el vestíbulo, en el sistema vestibular. Vemos que los órganos otolíticos, y empiezo por ahí, los órganos otolíticos son la mácula del utrículo y del sáculo, y tienen la particularidad de que estas células ciliadas están en una membrana, y por encima, en una membrana gelatinosa, y por encima tenemos los otolitos, que son pequeñas partículas de carbonato de calcio. ¿Y por qué es tan importante? Después van a ver en la charla la otra Mireya, que cuando estos otolitos se desprenden se genera uno de los cuadros más frecuentes e importantes, que es el vértigo posicional. Entonces, los órganos otolíticos, los que contienen los otolitos, son el utrículo y el sáculo. Y luego tenemos en los canales semicirculares estas dilataciones, que son las ampollas, que contienen a la cresta ampular, en donde ahí vemos que están las células ciliadas, y luego tenemos una cúpula. De esa manera está conformada el epitelio neurosensorial en las ampollas, en donde está contenido, digamos, el neuroepitelio de los canales semicirculares. La diferencia, muy importante, aparte de la forma y de la función, es que estos no tienen los otolitos, los cristalitos de carbonato de calcio. Siguiente. El proceso de despolarización es básicamente la misma. Los estímulos, una vez que llegan hasta este epitelio neurosensorial, empiezan a abrir los canales de potasio y de calcio, ingresan. Tenemos que recordar que la endolinfa está llena, es muy rica en potasio. Ingresan los iones de potasio, y ahí ocurre la despolarización, que en este caso los estímulos van a ser transmitidos a través de la rama vestibular del octavo par craneal. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos la vía vestibular, cómo estos estímulos llegan hasta el cerebro. Entonces ahí vemos que viajan a través del octavo par craneal, de la rama vestibular. Ahí llega a los núcleos vestibulares ipsilaterales, que se encuentran en el bulbo y en la protuberancia, y luego ya van hacia los núcleos oculomotores. Esta estación de los núcleos oculomotores es demasiado importante, y enseguida les explico por qué. Luego esta vía, vemos que una parte de la vía sigue ascendiendo hasta el tálamo, y luego llega hasta la corteza vestibular. Pero desde estos núcleos oculomotores, bajamos un poquito el cursor de vuelta hacia los núcleos oculomotores, tenemos tres vías sumamente importantes. Siguiente, por favor. Ahí tenemos los núcleos oculomotores. Esta es la misma, podemos pasar, por favor. Ahí estamos. Los núcleos, o sea, de los núcleos vestibulares a los núcleos oculomotores, y eso forma una vía sumamente importante, que es la vía vestíbulo, desde el oído hasta los núcleos oculomotores. Una vía vestíbulo oculomotora, que es la que va a regular y controlar el movimiento de los ojos. Es básicamente la indemnidad de esta vía y del reflejo vestíbulo ocular el que va a determinar que nuestros ojos se queden quietos en una imagen, por ejemplo, a pesar de que estemos moviendo la cabeza. Luego tenemos otra vía que también es ascendente, que es sumamente importante, que es la vía vestíbulo cerebelosa, y otra vía que en este caso es descendente, que es la vía vestíbulo espinal, que llega a la médula y que es
la responsable del control postural y del mantenimiento del equilibrio. Empezamos, por favor. Aquí les traigo otra imagen como para que logremos comprender mejor del sistema vestibular y sus conexiones. Y ahí hablamos específicamente de este reflejo vestíbulo ocular que, como ya les conté, estabiliza la mirada durante el movimiento. El vestíbulo espinal, que mantiene la postura y el tono muscular. Sin esto tampoco sería posible el mantenimiento del equilibrio. Y el reflejo vestíbulo cerebeloso, que se encarga de la coordinación y precisión de los movimientos, y algo muy importante es la orientación espacial. Pasamos, por favor. Entonces, hablar de equilibrio no es solamente equilibrio como tal y el mantenimiento del tono y de la postura, sino vemos que es un sistema sumamente complejo en donde todos los movimientos de la cabeza están siendo censadas. Cuando movemos la cabeza en ángulo, los responsables de informar esto al cerebro son los conductos o canales semicirculares. Cuando estamos moviendo la cabeza en el plano horizontal, el utrículo es el que tiene que informar de este movimiento. Cuando estamos haciendo una aceleración lineal en el plano vertical, es el sáculo. El sistema oculomotor, por la vía vestíbulo oculomotora o el reflejo vestíbulo ocular, es el que se encarga de mantener o de coordinar el movimiento de los ojos. La médula espinal y el cerebro por la vía vestíbulo espinal, el control postural, el cerebro por la orientación percibida. O sea, estamos hablando de un sistema completo. Y con esto doy fin yo a esta primera parte que hablamos de anatomía y fisiología. Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Ok. Sí, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy contentas y felices de poder compartir con ustedes este día tan especial, ver también que hay muchos participantes entusiasmados con este tema. Después de este maravilloso pantallazo que hizo la doctora Sheila, vamos a ver qué ocurre cuando hay alguna falla en algún lugar de este sistema, sea el sistema auditivo o el sistema vestibular. Para eso vamos a basarnos en esta pequeña clasificación simplificada con fines didácticos, en lo que vamos a hablar de las crisis de vértigo únicas, es decir, las que ocurren por única vez en toda la vida del paciente, las crisis de vértigo recurrente, es decir, las que pueden volver cada cierto tiempo, y el desequilibrio crónico. Estas tres categorías pueden dividirse otra vez en patologías que cursan sin hipoacusia, es decir, sin compromiso auditivo, y con hipoacusia asociada. Entonces, vamos a ver en cada clasificación, cuando hay una crisis de vértigo única sin hipoacusia, el representante más típico es la neuritis vestibular. Cuando hay una crisis de vértigo única, pero con hipoacusia asociada, tenemos lo que se llama el síndrome cócleo-vestibular súbito. La crisis de vértigo recurrente, cuando tenemos sin hipoacusia, el más típico y el más frecuente cuadro clínico es el vértigo posicional paroxístico benigno, y también le sigue la migraña vestibular. Y en las crisis de vértigo recurrente con hipoacusia asociada, el representante más fiel sería la enfermedad de Meniere. Por último, en el desequilibrio crónico sin hipoacusia, tenemos como representante la ototoxicidad y con hipoacusia asociada el schwannoma de octavo par. Siguiente. Vamos entonces a hablar primero de la crisis aguda de vértigo sin hipoacusia asociada. ¿Cómo se presenta la neuritis vestibular o vestibulopatía unilateral periférica, como se llama actualmente? Se presenta con una crisis de vértigo. El vértigo es la ilusión de movimiento, que puede ser típicamente rotatoria, puede ser una sensación de
movimiento de las imágenes. Esa crisis de vértigo aparece espontáneamente y generalmente suele ser intensa, persistente. Muchas veces acompaña de náuseas, vómitos, palidez, sudoración, y a veces hay que internar inclusive al paciente. Esta crisis es de larga duración, dura al menos 24 horas. Imagínense ese paciente con esta crisis durante 24 horas, muchas veces, como les decía, hay que internarlos. Y entre los signos podemos ver la aparición de nistagmus espontáneo, inestabilidad y pulsiones hacia el lado afecto, que vamos a ver por qué ocurre. Esto se puede documentar con estudios como la videonistamografía o el video Head Impulse Test, y el paciente tarda semanas en recuperarse. Es importante hacer este diagnóstico porque cuando lo tenemos, le tenemos que explicar al paciente que por más de que le demos la medicación, eso va a ir tomando un tiempo para que vaya compensando. Es decir, no va a pasar de la noche a la mañana. ¿Y por qué ocurre esto? Como bien lo decía la doctora Sheila, tenemos nuestro sistema vestibular, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda, que están funcionando como dos platillos de una balanza. Cuando todo funciona bien, nos movemos y estos están enviando una información simétrica al tronco cerebral y al cerebro. Pero cuando uno de ellos falla o disminuye su función, como acá, entonces se empiezan a generar los cambios. Uno de ellos es la desviación lenta del ojo. ¿Ven la flechita amarillita acá? Los ojos se desvían lentamente hacia el lado hipovalente o desaferentado, y hay un movimiento de corrección rápida, la flechita verde, hacia el lado opuesto. Entonces se puede ver el movimiento del ojo del paciente hacia el lado opuesto a la lesión. Es como un resorte. Y eso es lo que vemos. Uno de los hallazgos. Si podemos hacerle poner de pie al paciente, podemos ver que el paciente se inclina o pulsa hacia el lado desaferentado, hacia el lado afecto. A veces la marcha inclusive es muy dificultosa y tenemos que apoyarle en todo momento al paciente. ¿Por qué ocurren estos cambios? Porque hay una afectación, en primer lugar, del reflejo vestíbulo oculomotor, como habíamos visto, lo que genera el nistagmus, que va en sentido opuesto a la lesión porque nos guiamos por la fase rápida del nistagmus para definirlo. Y las pulsiones hacia el lado afecto por una afectación del reflejo vestíbulo espinal. Entonces, ese lado, del lado afecto, se producen las inclinaciones y las pulsiones. Entonces, nosotros cuando vemos al paciente le tomamos la historia clínica teniendo en cuenta esto que hemos hablado, lo examinamos y vamos llegando a las conclusiones pertinentes, lo cual podemos documentar y confirmar con estos métodos diagnósticos que hemos mencionado, la videonistamografía y el video Head Impulse Test. Siguiente. Vamos a la crisis aguda de vértigo con hipoacusia asociada ahora. En estos casos tenemos el síndrome cócleo-vestibular súbito. ¿Qué ocurre en estos casos? Aparte de la crisis vertiginosa como la que hemos descrito, se agrega una hipoacusia sensorio-neural unilateral de inicio brusco, del mismo lado afecto del laberinto. Es decir, se produce un descenso tanto de la función coclear como vestibular en un oído. Y entonces tenemos el mareo, el vértigo, esto puede ser de intensidad variable, la hipoacusia, que suele ser neurosensorial, como se ve acá en esta audiometría, que puede ser leve, moderada o intensa, y esto se documenta con la audiometría. Es una condición súper importante. Cuando nos llega el paciente a nosotros diciéndome, doctora, hoy amanecí con el oído tapado de un lado, con un zumbido que muchas veces acompaña, y con mareo, nosotros ya rápidamente le pedimos estos estudios. Este estudio específicamente porque lo que queremos es tratar de recuperar la audición. Esto amerita un tratamiento de urgencia, con corticoides, con vasodilatadores, una serie de cosas que le indicamos al paciente y vamos controlando minuciosamente la evolución en el tiempo. El pronóstico de recuperación, sobre todo de la audición, depende de varios factores. Por ejemplo, la edad del paciente, la presencia o no de comorbilidades, también la intensidad de la hipoacusia, ¿sí? ¿Cuánto bajó? Esto generalmente suele deberse a procesos virales, procesos vasculares ya en los mayorcitos,
que pueden entonces producir una deflexión, una afectación cocleovestibular unilateral en los pacientes. Por lo general, el equilibrio se va recuperando, se hacen ejercicios de rehabilitación vestibular que vamos a ver más adelante y le ayudamos, tanto en el caso anterior como en este caso, al paciente a ir mejorando su equilibrio con esos ejercicios específicos para mejorar todos los mecanismos de compensación vestibular. Y la parte audiológica, que es la más delicada, entonces, dependiendo de esos factores que hemos mencionado, puede recuperarse parcial o totalmente, dependiendo de los factores en juego. La siguiente. Luego pasamos ya a los vértigos recurrentes, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre con las crisis de vértigo recurrente sin hipoacusia asociada. O sea, solo vértigo, pero vértigos que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Como decíamos, el representante típico de esta patología es el vértigo posicional paroxístico benigno. Fíjense que aquí los vértigos son cortitos, generalmente menos de 1 minuto, y están desencadenados por movimientos, por eso se llama vértigo posicional. El diagnóstico es clínico, es sumamente importante la historia clínica del paciente. Típicamente el paciente nos dice, doctora, ayer al levantarme de la cama sentí una sensación de que todo se movía, me quedé quietita y se me pasó. Pero al acostarme de vuelta empecé a sentir esa sensación. O si hace más días, ellos ya se fijan que fue al girar a la derecha o al girar a la izquierda en la cama, ¿verdad? La mayoría de las veces la historia clínica es bastante típica. Si no, nosotros tenemos que ir preguntándole, por ejemplo, ¿se relaciona con cambio de posición tu mareo? ¿Se relaciona con esto o con lo otro? ¿Cuánto dura? ¿Es cortito? ¿Se repite? ¿No se repite? El interrogatorio es sumamente importante. Entonces, sobre todo preguntar cuánto duran las crisis y si están desencadenadas o no por movimientos. Son datos fundamentales para ir orientando el diagnóstico con la historia clínica. El tratamiento es con maniobras de reposición. ¿Cómo confirmamos nosotros que estamos frente a un paciente con vértigo posicional paroxístico benigno? A través de unas maniobras iniciales que se llaman maniobras diagnósticas de Dix-Hallpike, que le vamos a mostrar acá con un videito. Y dependiendo del tipo de vértigo posicional que tenga, del canal afecto, porque como hemos visto, hay 3 canales que pueden ser afectados, entonces ahí va a aparecer el nistagmus de diferentes maneras y de acuerdo a eso tenemos las diferentes maneras. Vamos a ver esta paciente, esta es la maniobra de Dix-Hallpike. Sobre su oído derecho, no se asuste. Vamos hasta abajo. 1, 2, 3, hasta abajo. Aquí. Okay. Tranquilita, tranquilita, tranquilita. Gira todo. ¿Cómo se siente? Ojos abiertos, grandes los ojitos, mirando mi frente. Tranquila, ya va a ir pasando, tranquilita. Fíjense ahí, no se ve nomás muy bien generalmente cuando es online, pero tranquilita. Genera un nistagmus horizonte rotatorio, ¿eh? Sí. Bueno, manténgase un ratito en esa posición, ¿sí? Y después pasa. Entonces, esta paciente había venido y había entrado caminando, ¿verdad? Con la historia típica. Entonces ya se le plantea y se le explica lo que se le va a hacer. Entonces al examinarle, se le tranquiliza. Y ahí nosotros vemos el nistagmus que es típico del BPPV, ¿verdad? Que cuando es el canal posterior inferior es torsional, ¿sí? Cuando es el canal lateral es horizontal. Entonces, dependiendo de eso, hacemos las maniobras de reposición de otoconias, que son el tratamiento de elección para estos casos. Entonces, BPPV. ¿Por qué ocurre esto? Acá podemos ver en el dibujito, y recordemos lo que ya nos comentó la doctora Sheila, las otoconias que estaban en la mácula del utrículo generalmente se desprenden y van a parar a uno de los canales semicirculares, más comúnmente el posterior inferior. Entonces, cada vez que la persona hace esos movimientos que estimulan el canal posterior inferior, al estar estas otoconias de un lado sí y del otro lado no, al estar fuera del lugar, generan ese vértigo por el desencadenamiento nuevamente
del reflejo vestíbulo-oculomotor, ¿sí? Y en este caso, se queda quieta la persona, se quedan quietos los cristales y pasa, pero vuelve a moverse y aparece de vuelta. También puede ocurrir al mirar arriba o al agacharse, ¿sí? Bien, siguiente. Ahora vamos a ver otra crisis de vértigo recurrente sin hipoacusia asociada. ¿Por qué les doy dos ejemplos? Porque este también es muy frecuente. Crisis de vértigo recurrente sin hipoacusia asociada, la migraña vestibular. En estos casos, ¿cómo se presenta el paciente? Tiene síntomas vestibulares, es decir, puede tener mareo, puede tener vértigos. Estos pueden ser moderados o intensos y pueden durar poquito o mucho. Fíjense, entre 5 minutos a 72 horas. Esos son los criterios de la Sociedad de Varani, por la cual nosotros nos regimos para establecer los diagnósticos, ¿verdad? Pero en estos casos, lo más importante es preguntar si ha tenido dolor de cabeza el paciente. Es decir, si ha tenido cefalea y qué características tiene la cefalea. Entonces, vamos a ver si es un dolor que describe como hemicraneal, unilateral, pulsátil, generalmente severo, molesta la luz, molestan los ruidos, aumenta con la actividad física, todo el interrogatorio de la cefalea y vamos a ver si puntúa para migraña, o sea, si tiene estas características. Entonces, vamos uniendo cabos acerca de, aparece el vértigo, no está desencadenado por movimientos en este caso, dura de 5 minutos a 72 horas, fíjense, tiene mayor duración que el posicional, se acompaña de cefalea, y una cosa importante es que pueden venir los dos juntos o pueden venir por separado, es decir, la migraña puede venir con los síntomas vestibulares como pueden venir por su cuenta. Entonces, vamos nuevamente teniendo en cuenta la historia clínica, sobre todo la historia clínica, porque los hallazgos de repente acá no hay forma, por ejemplo, de documentar exactamente la migraña, pues hacemos una resonancia y está normal, hacemos una audiometría y está normal, hacemos una videonistomografía y muchas veces está normal, pero en la videonistomografía generalmente podemos ver listamos ascendentes, si es que se llega a presentar. Entonces, importantísimo este diagnóstico porque también es muy frecuente. Siguiente. Luego tenemos la crisis de vértigo recurrente, pero con hipoacusia asociada. En estos casos tenemos a la famosa enfermedad de Meniere. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Generalmente vienen con vértigo también y suele ser intenso, que dura entre 20 minutos a 12 horas. Fíjense los límites de tiempo. 20 minutos a 12 horas de duración, generalmente son intensos, con náuseas, con vómitos, y van acompañados de síntomas auditivos, sobre todo fluctuantes, es lo que llama la atención en el oído afecto. Es el paciente, por ejemplo, que nos viene y nos dice, doctora, generalmente vienen después de recorrer mucho, ¿verdad? Siento que cada vez escucho menos, por ejemplo, con mi oído derecho. De ese lado tengo un zumbido que a veces aparece, a veces desaparece, pero me llama la atención que generalmente aparece y después me viene el vértigo. Ese ya me avisa, muchas veces ellos ya se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, la sensación de taponamiento auditivo o sensación de plenitud óptica o esa sensación de oído cargado, ¿verdad? El acúfeno que generalmente suele ser de tonalidad baja y los episodios de vértigo a repetición van a ir guiándonos en este diagnóstico. ¿Qué hallazgos podemos tener? La hipoacusia sensorio-neural, audiométricamente documentada, importantísima la audiometría. Y sobre todo la morfología. La curva generalmente es ascendente. La hipoacusia suele ser en frecuencias bajas a medias en el oído afecto y es ideal documentar en al menos una ocasión. Y a veces tenemos pacientes que ya nos vienen después de mucho tiempo y tienen varias audiometrías donde en algunas tenemos la audición disminuida con una hipoacusia sensorio-neural con estas características y a veces vienen con la audición normal, como al principio suele ser, fluctuante. Después, con el correr del tiempo, lastimosamente, sobre todo, se nos hace un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo,
puede ir progresando la hipoacusia, ¿verdad? Y ser lastimosamente irreversible. ¿Por qué ocurre esto? Y ocurre por una alteración a nivel de oído interno, tanto a nivel coclear como vestibular. Como habíamos visto ya con la doctora Sheila, por dentro tenemos la endolinfa. La endolinfa tiene una presión y una composición química característica, y en estos casos ocurre una disfunción, sea tanto en su secreción como en su absorción, que hace que aumente la cantidad de endolinfa, tanto a nivel coclear como vestibular, aumenta la presión de ese líquido, todos estos síntomas. Entonces, nosotros hacemos un tratamiento medicamentoso, que en este caso la betaestina es la droga de elección, que puede también asociarse a diuréticos, y vamos viendo todo el conjunto de lo que implica la vida de este paciente. Le indicamos medidas higiénico-dietéticas, dieta hiposódica, manejo de estrés, o sea, una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta también en su día a día. O sea, cambia un poquito el estilo de vida del paciente en estos casos. Siguiente. Ahora vamos a pasar a lo que es el desequilibrio crónico, ¿sí? El desequilibrio crónico, que es de larga data. Generalmente en estos casos no hay grandes crisis vertiginosas, y vamos a ver cuál vamos a analizar sin hipoacusia asociada. En este caso, el ejemplo que traemos a colación es la ototoxicidad vestibular, que afortunadamente cada vez hay menos. Antes veíamos mucho con ciertos antibióticos, especialmente la gentamicina, que tiene una ototoxicidad vestibular importante. Hasta ahora vemos, se suele usar en infecciones urinarias, y en estos casos se produce un barrido, lastimosamente, de las células ciliadas del oído interno en su porción vestibular, lo que es el laberinto posterior que habíamos visto, ¿sí? Y esa afectación es bilateral. Acá podemos ver un video Herimpus test donde podemos apreciar la funcionalidad de los 3 canales del lado derecho, los 3 canales del lado izquierdo. Fíjense, en la onda verde, debería tener una onda como la naranja que en el fondo, o como la celeste acá que está señalando la licenciada Cintia, ¿verdad? Esto nos está mostrando cómo se encuentra el reflejo vestíbulo oculomotor. Fíjense cómo la onda verde está plana, no le sigue a la onda naranja o la onda celeste, que es del lado izquierdo. La onda naranja es del lado derecho, la onda celeste del lado izquierdo. Y tenemos que el reflejo vestíbulo oculomotor está abolido. Sobre todo acá vemos en los canales laterales. Después también en los canales anteriores y en los canales posteriores. Por eso todas estas rayitas de acá del medio están en rojo. Porque cuando está todo bien, son rayitas en color verde que van hasta el extremo del hexágono, ¿sí? Y en estos casos, ¿qué ocurre? El paciente viene con una inestabilidad. No es ya el vértigo típico, sino una inestabilidad, porque la afectación es bilateral, la detección es bilateral. Tiene una inestabilidad al caminar, que empeora la oscuridad, te dicen toda la noche es peor, ya no puedo salir, no puedo caminar cuando está oscuro, o en terreno irregular, sobre el pasto, cuando hay escaleras, etc. También puede ocurrir lo que se llama oscilopsia, es decir, cuando caminan ven que todo se mueve en la medida que ellos van caminando también. También puede haber visión borrosa. Y si ellos están quietecitos, sentados o acostados, en condiciones estáticas, ellos están bien. La sintomatología ocurre cuando ellos se ponen en movimiento, ¿sí? Y, como decíamos, entonces encontramos esta hiporreflexia vestibular bilateral, que puede ser documentada por el video Herimpus test o por la videohistamografía. A veces pedimos los dos luego para corroborar el diagnóstico. Y en estos casos, a veces el interrogatorio no es fácil, porque ellos no se percatan. Muchas veces ocurre después de haber estado internados mucho tiempo. Entonces, tenemos que indagar en los antecedentes para llegar a esto. Por supuesto, acá en estos casos, fundamental la rehabilitación vestibular para tratar de mejorar las condiciones del paciente. Siguiente. Y ahora tenemos
un ejemplo de desequilibrio crónico con hipoacusia asociada. Y traemos a colación aquí el caso de los pacientes con schwannoma de octavo par. Como habíamos visto, el octavo par consta de la rama coclear y la rama vestibular. Ambos tienen un pequeño envoltorio de células de Schwann, que muchas veces se multiplican y van formando un tumorcito benigno, realmente es pequeñito, pero que puede ir creciendo con el correr del tiempo e ir comprimiendo la función, ambos nervios, comprometiendo también la funcionalidad de ambos. Entonces, el paciente muchas veces viene solamente por acúfeno unilateral. Es decir, como el crecimiento es tan lento, a veces el paciente no se da cuenta de que está perdiendo la audición. A veces la pérdida de audición es mínima. Y lo que más les molesta a ellos es el acúfeno. Entonces, muchas veces vienen a consultar por acúfeno unilateral. Entonces, tenemos que estar atentos y pedir los estudios, por supuesto. Si nosotros le examinamos a este paciente, vamos a encontrar que hay inestabilidad y muchas veces una laterocursión discreta hacia el lado afecto. Entonces, ya tenemos que prestar atención y pedir imágenes. Es decir, por supuesto, primero los estudios funcionales, audiometría, logaudiometría, acúfenometría, videonistagmografía o videos de input test para documentar la funcionalidad tanto del nervio coclear como vestibular. Pero el diagnóstico de certeza nos da la resonancia magnética de oídos con gadolinio, porque las células de Schwann captan el gadolinio y aparece brillante, brillante, por más que sea chiquitito. Entonces, si nosotros sospechamos, tenemos que pedir con gadolinio. Nuestro desafío es tratar de detectar lo antes posible, mientras más chiquitito mejor, ¿verdad? Porque cuando crece ya va a empezar a comprometer los tejidos aledaños, el tronco cerebral, que a veces, como en la última imagen, ya está desplazando el tronco cerebral y ahí empiezan a aparecer ya síntomas neurológicos. Muy bien. Siguiente. Entonces, con esto vamos terminando. Solamente les quería hacer un parangón con esta clasificación, que es la clasificación de los desórdenes vestibulares postulada en el 2015 a nivel internacional y específicamente llevado adelante por la Sociedad de Varani, en la cual, digamos, volvemos a clasificar según el timing, es decir, según la duración de las crisis vertiginosas y la presencia o no de triggers, es decir, de desencadenantes o no, en síndrome vestibular episódico, como hemos hablado ya en la clasificación anterior que les he mencionado, cuando las crisis duran segundos, minutos, horas, pero se repiten a lo largo del tiempo. Después tenemos que estos, si están desencadenados por movimientos, son denominados con desencadenante, como el BPPD, o si son espontáneos, es cuando no tiene desencadenante, como la migraña vestibular que hemos visto. Después el síndrome vestibular agudo, que decíamos que es una crisis, fíjense acá en la gráfica, una crisis intensa inicial, seguida de una disminución progresiva, va mejorando el paciente, y esto puede durar días y semanas en su recuperación, que también puede tener desencadenante o ser espontáneo, como en la neuritis vestibular, y con desencadenante, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, una concusión laberíntica. Y por último tenemos el síndrome vestibular crónico, que veíamos que dura meses, años, que se manifiesta más por desequilibrio, que generalmente es progresivo, que puede ser con desencadenante, como en la ototoxicidad, o espontáneo, como en la presbivestibulopatía, que es la que le ocurre a los ancianos con el correr del tiempo. ¿Verdad? Con el paso del tiempo se va perdiendo un poquito la función vestibular, así como decrecen también las funciones de otros órganos, y entonces el caminar se vuelve más inestable, ¿verdad? Así es que tener un poquito en cuenta también esta clasificación. Y así, dependiendo entonces de la historia clínica y el examen físico que hagamos, nosotros podemos ya con estos datos ir teniendo la sospecha diagnóstica de qué se trata lo que tiene el paciente, dónde está la falla dentro del sistema, porque únicamente haciendo los correctos diagnósticos
podemos llegar a los correctos tratamientos para cada paciente. Tiene que ser personalizado. Y con esto terminamos. Muchas gracias y vamos a continuar con el siguiente tema. Preguntas, lo que le quería decir, las preguntas serán muy bienvenidas y podemos contestar al final de la charla, ¿sí? Gracias. Cintia, ¿no se te escucha? Cintia. Voy a hablarles desde aquí, no sé si nos genera mucha interferencia. Se te escucha ahora. Ok, bueno, vamos a empezar entonces hablando de los, no sé si hay un ratito. No veo allí si está encendido. Pasa que es la interferencia con el celular y la compu sin. Doctora, ¿me puede pasar el PPT y presento? No tengo problema. ¿Ahí me escuchan? ¿O no? Ahí te escuchamos Te perfecto. escuchamos, pero no vemos tu pantalla. Sí, un ratito. Ya les vuelvo a compartir. Ok. ¿Ahora qué tal? ¿Mejor? ¿Ahora sí? Sí. Tu pantalla lo que no vemos, sí. Ahí está. Ahí sí. Ok, bueno, ahora sí. Ya vimos que en estos pacientes tenemos afectación tanto auditiva como vestibular, entonces vamos a hablar de los estudios que se solicitan, ¿sí? Así como decía recién, el oído no solamente se encarga de audición, sino también se encarga de equilibrio, entonces hay que evaluar ambas partes. Vamos a empezar cuando hacemos unos estudios auditivos, cuando nuestro paciente tiene síntomas auditivos asociados. En estos casos se le solicita una batería audiológica completa que incluye una audiometría tonal, una logoaudiometría, una impedanciometría. En caso de tener acúfeno o zumbido, se le solicita una acúfenometría también. Y para complementar en algunos casos los estudios, se solicita también una audiometría de altas frecuencias. Vamos a hablar un poquito de cada una. La audiometría tonal es una prueba subjetiva, pero que nos brinda mucha información de cómo está escuchando o cuánto es lo que escucha nuestro paciente en cada oídito. Yo les puse algunos casos que pueden presentarse, no siempre son igualitos, ¿sí? Pero que pueden presentarse y que nos tienen que llamar la atención, porque cuando te lleva una audiometría tenés que saber interpretar. En rojo el oído derecho y en azul el oído izquierdo. Fíjense que le puse un caso de hipoacusia súbita en el que el oído derecho está descendido. También le coloqué la curva ascendente de lo que sería la enfermedad de Meniere. Hay que tener siempre guardaditas nuestros resultados audiométricos porque, como decía la doctora, para darle un, diagnosticar correctamente tenemos que ver esa fluctuación de la audición. Entonces, si nosotros realizamos los estudios, saber hacer esa correlación y también pedirle al paciente que tenga siempre sus estudios a mano. Y en algunos casos, por ejemplo, un paciente joven puede tener una audición normal y presentarse en estos casos
los vértigos posicionales. Entonces, si a ese paciente se le solicita una audiometría, podemos encontrar también una audición normal. Luego tenemos la logoaudiometría. La logoaudiometría es para saber cuánto de lo que escucha realmente discrimina o entiende nuestro paciente. La impedanciometría para ver el oído medio, que como decía la doctora, tiene que haber aire, no puede haber líquido, y en caso de que haya, en esta prueba eso se refleja, ¿verdad? También los reflejos estapedianos. Luego tenemos la acufenometría. La acufenometría es para medir topográficamente dónde se encuentra nuestro zumbido, en qué frecuencia, a qué intensidad, en qué áreas le molesta más o le afecta más al paciente, y podemos hacer también una escala en la que el paciente nos dice del 1 al 10 cuánto es realmente su molestia, que por más de que nosotros encontremos que puede ser mínima a 40 o a 30 decibeles, al paciente le molesta mucho en su vida cotidiana. Entonces nos brinda mucha información acerca de lo que sería la percepción de ese sonido. Luego tenemos la audiometría de alta frecuencia, que también se testan cómo está la audición, pero en este caso de las altas frecuencias. En la convencional va hasta la 8000 y de las altas frecuencias empieza en la 8000 y va hasta la de 16000 Hz, ¿sí? Seguimos. En el caso de que nuestros pacientes tengan afecciones vestibulares, lo que generalmente se les solicita, como ya habíamos escuchado que nos comentó la doctora Mireya, son la videonistagmografía, que se hace con una prueba calórica, también conocida como BNG, y un Video Head Impulse Test, que por sus siglas también se le conoce como VHIT. Vamos a ver cada una también. En cuanto a la videonistagmografía, su función es evaluar precisamente la función del equilibrio a nivel de los oíditos, ¿sí? Para eso le colocamos al paciente una máscara que puede tener una o dos cámaras que registran o que captan los movimientos oculares de muy pequeña amplitud. Es una prueba que no duele nada, no se inyecta nada. Se realizan pequeñas pruebitas con estímulos visuales para evaluar el nistagmo espontáneo que nos comentaba la doctora, que aparecía en ciertas patologías y en ciertos casos cuando vemos al paciente en fase aguda. También pruebas posturales en donde se pueden desencadenar, por ejemplo, un vértigo posicional. Y por último, se termina con un suave lavadito de oídos, con agua un poco calentita, que es 44 grados, no queman nada, ¿sí? Y agua más fresca a 30 grados. Se obtienen estas 4 respuestas, luego se promedia y vemos el grado de simetría o de hipofunción en uno de los oídos, ¿verdad? Ya sea del lado derecho o izquierdo, y en algunos casos en ambos. Luego tenemos la Video Head Impulse Test, que ya estaban viendo también el gráfico con la doctora Mireya, ¿verdad? En esto, lo que nos da la posibilidad es de censar las respuestas, las ganancias de los 3 canales semicirculares, del oído derecho y del oído izquierdo, en este caso, lado derecho por aquí. Medimos todos los planos. Lo que mide esta prueba en sí, lo que hacemos son unos pequeños movimientos de cabeza, rápidos, cortos y precisos, en donde le pedimos al paciente que mire un puntito, una marca fija. Y al hacer el movimiento, si todo está bien, cuando se mueve la cabeza, el paciente es capaz de fijar la vista siempre en ese puntito. Cuando no ocurre esto es que aparecen esas sacadas correctivas que nos comentaba la doctora Mireya, ¿sí? Y entonces se vería más o menos así. Esto es un gráfico de normalidad, que recuerden que hace rato esto estaba todo en naranjita y esto no seguía digamos, el movimiento de la cabeza, no seguía tampoco el movimiento del ojito, y aparecían estas sacadas correctivas, ¿sí? Entonces, súper útil en estos casos. Posteriormente hay otras pruebas que se suelen pedir ya, digamos, complementarias. Por ejemplo, los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. En esto lo que vemos es justamente cómo está la integridad de la vía auditiva que nos explicaba la doctora Sheila, ¿verdad? Cada uno de estos pequeños puntos son lo que nosotros vamos a ir viendo. Si se configura bien, si tiene linda forma o no, si se reproduce, como vemos aquí, si se reproduce a una misma intensidad,
y vemos también el tiempo en el que aparece cada una y la latencia o las interlatencias que aparecen entre una y otra para poder diagnosticar alteraciones a nivel auditiva que tengan un compromiso a nivel central. Luego pasamos a la electroconcleografía. La electroconcleografía, como su nombre lo dice, es un estudio que evalúa la actividad eléctrica de la cóclea, ¿sí? Y también del nervio auditivo ante un estímulo sonoro. Esto lo que hace es generar que esa actividad eléctrica se traduzca en potenciales eléctricos, que son los que vemos aquí, que se llegan a desencadenar. Tenemos el potencial de sumación y el potencial de acción. En el oído izquierdo, potencial de sumación y el potencial de acción en el oído derecho. Se analiza tanto la amplitud como el área y ahí nos indica si la presión de líquido del oído interno está aumentada o no por esos valores. Justamente por ese dato importante es que es muy útil para, no solamente para el diagnóstico, sino también para monitorear a los pacientes con diagnóstico de enfermedad de Meniere, ¿sí? Luego tenemos los potenciales evocados miogénicos vestibulares. Tenemos dos, los que son los cervicales y los que son los oculares. Vamos a hablar primeramente de los cervicales. Ambos evalúan la función vestibular, pero de dos estructuras importantes. Primero, cuando hablamos de los cervicales, evaluamos la función del sistema vestibular a nivel del sáculo, que era lo que nos comentaba la doctora y dónde se encontraba, ¿verdad? A su vez, del nervio vestibular inferior, que es lo que también baja en estos casos. ¿Cómo hacemos este estudio? Se le coloca al paciente unos electrodos, ¿sí? A nivel del esternocleidomastoideo de ambos lados, y como es una vía descendente, en el lado derecho va el electrodo conectado por el cable rojo, y en el lado izquierdo va el electrodo conectado por el cable azul. Se le realiza unos movimientos para que pueda hacer la correcta contracción y ante el estímulo sonoro desencadenar esta respuesta. Estos estudios nos ayudan a diagnosticar tanto dehiscencia del canal semicircular superior, las neuritis, la enfermedad de Meniere, el schwannoma, otosclerosis, esclerosis múltiple, entre otros, ¿sí? Y por último tenemos lo que son los potenciales evocados miogénicos vestibulares, que miden la parte de los ojitos, los oculares, miden la función del utrículo y, en contrapartida, del nervio vestibular superior. También lo que hacemos es colocar unos electrodos, esta vez no a nivel del esternocleido, sino a nivel del oblicuo inferior, y como es una vía ascendente, esto va a ir cruzadito, es decir, debajo del ojito derecho va a ir el izquierdo, por eso ven aquí el cablecito azul, y debajo del ojo izquierdo el cablecito rojo, pero siempre estimulamos con el lado que estamos evaluando, en este caso el derecho, rojo, izquierdo, azul. Y nos sirve también para poder diagnosticar estas afecciones que dijimos hace rato: dehiscencias, neuritis, enfermedad de Meniere, schwannoma, esclerosis múltiple y en algunos casos también la otosclerosis. Así que les dejo ahora para ver qué hacemos con estos pacientes. Bueno, buenas noches a todos. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es la rehabilitación vestibular, como cerrando un poquito esta charla fantástica que nos dieron nuestras ponentes. Entonces voy a continuar un poquito qué es lo que hacemos nosotros en rehabilitación. En primer lugar, siguiente. Bueno, entonces tenemos un panorama de cómo llega el paciente, ¿sí? Nosotros trabajamos con un diagnóstico médico. El paciente ingresa a consulta. Lo ideal es que traigan los estudios, ¿sí? Los estudios que mencionó la licenciada Cintia.
Entonces, nosotros hacemos una evaluación de qué es lo que vamos a tratarle a ese paciente. ¿Sí? La rehabilitación tiene objetivos y los objetivos van a estar muy de la mano con la función fisiológica del sistema vestibular. Entonces, nosotros sabemos que cuando viene un paciente con mareo, un paciente con un diagnóstico síndrome vertiginoso, los síntomas que van a decir es que ve borroso, que tiene mareos cuando se mueve, cuando se levanta, cuando se sienta, cuando se acuesta. Entonces, para nosotros es muy importante la anamnesis y saber en qué momento aparecen los síntomas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Porque, o sea, nosotros tenemos que saber en qué podemos ayudarle al paciente y cuál es la función perdida que necesitamos restituir, ¿sí? Entonces, lo que primero tenemos que ver es mejorar la estabilidad estática, ¿sí? Que es la estabilidad principalmente que está dada por el reflejo vestíbulo ocular y vestíbulo espinal en conjunto, ¿sí? Se puede disociar en la evaluación y en el tratamiento, pero estos reflejos trabajan en conjunto. Luego, tenemos que hacer una reorganización sensorio-motor y cognitivo, o sea, ver cuál es el grado de afectación en la vida diaria del paciente, ¿sí? Porque normalmente ellos dicen que se ven afectados en cierto momento, no necesitan estar en cama todo el día, o sea, son pacientes o personas que tienen que trabajar, que tienen que seguir con su vida diaria, tienen que si son ama de casa, tienen que seguir trabajando, tienen que ir al supermercado, entonces le afecta la calidad de vida, ¿sí? Y puede llegar inclusive a una tendencia a un aislamiento social porque no quiere salir porque tiene miedo a marearse, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que evaluar cuál es el alcance de esa sintomatología y mejorar la calidad de vida. Siempre insistimos mucho en los procesos de sustitución y estrategias alternativas para compensar un poquito esa función vestibular perdida. Entonces, nosotros como estrategia siempre utilizamos lo remanente. Utilizamos lo remanente para estimular las otras vías que están en déficit, ¿sí? También tenemos que tener estimular la noción espacial de ese paciente y sobre todo evitar caída, más aún en pacientes adultos mayores. Siguiente. Entonces, la evaluación principalmente son de estos dos reflejos que ya nos hablaron súper bien. Entonces, el reflejo vestíbulo ocular es el que vamos a evaluar cómo se presenta en el momento de la consulta. Normalmente nosotros ya vemos pacientes en estado subagudo, ¿sí? O crónicos, ¿tá? Nosotros casi no trabajamos con pacientes en estadios agudos. Más que nada es medicación, reposo y esperar que ese proceso de compensación natural suceda. Nosotros lo que hacemos es, una vez estabilizado el paciente, damos herramientas para que el cerebro en su conjunto, tanto con las vías ascendentes y descendentes, puedan hacer su proceso normal de compensación vestíbulo ocular y vestíbulo espinal. Entonces, ¿qué hacemos en evaluación? O sea, ¿cómo evaluamos el reflejo vestíbulo ocular? Hacemos pruebas primero, una inspección, ¿sí? Evaluamos los ojos del paciente, evaluamos la alineación ocular, ¿sí? Que es súper importante. La alineación ocular a nosotros ya nos da una idea también de si va más por central o más periférico. Hacemos seguimiento ocular, ¿sí? El seguimiento del borde lento, en donde hacemos un movimiento horizontal, siguiendo un punto fijo, ¿sí? De derecha a izquierda o a un ritmo un poquito más rápido y luego de arriba a abajo también para ver los movimientos oculares en sentido ascendentes y descendentes. Luego también hacemos una evaluación de convergencia, ¿sí? Que es
hiper importante en rehabilitación porque utilizamos ese medio para focalizar y mejorar el BOR, ¿sí? Normalmente la mayoría de los pacientes tienen un déficit de convergencia donde nosotros al trabajar esa musculatura externa logramos mejorar el reflejo vestíbulo ocular en donde hablamos de ganancias del BOR, ¿sí? Entonces, para eso nosotros hacemos ese estímulo muscular externo y nos agarramos de la musculatura externa para fomentar y que esos objetos se fijen en la retina para que el nistagmo, si es que hay, pueda estabilizarse, ¿sí? Entonces estabilizamos la imagen, estabilizamos la mirada focal y también se trabaja lo que es la visión periférica que muchas veces entran en conflicto en un paciente mareado, ¿sí? Esa información focal y periférica también hay que trabajarla, ¿sí? Luego hacemos escalas de evaluación, tenemos escalas de medición que son escalas bastante claras y que nosotros informamos cuando el paciente retorna a su consulta médica. Entonces, mediante esas escalas y lo que le dice el paciente, puede comparar cómo ingresó, por ejemplo, con un valor DHI alto, que es una escala de discapacidad del paciente mareado en general, que cuanto más alta es la escala, quiere decir que tiene mayor dificultad para su vida diaria, en todos los aspectos, social, funcionales, emocionales, que también es muy importante evaluar, ¿sí? Entonces, la idea es que si tenemos un DHI alto, ¿sí? Donde tiene también una escala de medición leve, moderado y severo, que el paciente, cuando sale o termina la rehabilitación, podemos ver que esa escala baja, ¿sí? Si tenía un 50, un 58, que es una discapacidad moderada, luego al terminar su rehabilitación puede ir a su consulta con un 12 o un 20, ¿sí? Quiere decir que esa discapacidad funcional descendió y que el paciente está mejor y se encuentra mejor. Luego tenemos una escala de Functional Gait Assessment, que es una escala funcional de el equilibrio, ¿sí? Esta escala a nosotros nos permite tanto como diagnóstico y tratamiento, porque incluyen varios test de marcha sobre líneas, marcha en posición de tandem, marchas con movimientos oculares y cefálicos que muchas veces y que son lo que están en déficit, ¿verdad? Cuando el paciente está caminando y mira para la derecha, mira para la izquierda o le pedimos que mire al techo, que mire al suelo y vemos esos desequilibrios, esos cambios de tono postural que son normales, pero vemos si ese paciente es capaz de realizarlos correctamente de tal manera que no genere una lateralidad o una lateropulsión de la marcha cuando realiza esos movimientos. Luego también es muy importante ver las velocidades. Trabajan mucho con las velocidades de movimiento, ¿sí? Tanto oculares, cefálicos, de marchas lentas, marchas rápidas, giros. Se contabiliza cuánto tiempo tarda el paciente en realizar un giro y que eso después se puntúa y nos dan una idea de riesgo de caída, ¿sí? Que es súper importante, como había dicho, en pacientes adultos mayores. Luego la escala de BER, que es una escala ya neurológica de equilibrio, está el mini BER también, está también el test de sensibilidad del balance, donde es lo comúnmente llamado de las 4 posiciones, donde evaluamos al paciente con pies juntos, ojos abiertos, donde tenemos un input sensorial que nos orienta espacialmente. Cuando el oído, digamos que el laberinto posterior está un poco, como yo le digo a mis pacientes, con un poco perezoso, entonces tu sentido del equilibrio y tu estabilidad, aparte de estar dada por los músculos posteriores espinales y antigravitatorios, está dado también por la vista. Entonces, la otra parte del test es sacarle ese input visual, en donde ahí le dejamos exclusivamente que trabaje el laberinto, a ver cómo está el GPS de esa persona, si es capaz de entender, digamos,
cómo está la posición vertical, ¿sí? Si es que no hay lateralizaciones, lateropulsiones, luego vemos la escala del ABC, que es una escala de confianza del paciente, de lo que él realiza y se puntúa también. Luego la escala del mareo visual se puntúa en porcentaje, a ver si cómo el paciente percibe el movimiento, si, tanto él, ¿sí? O el exterior, y el Time Up and Go, que es un test funcional para el riesgo de caída que hacemos sí con pacientes mareados, con pacientes bilaterales y pacientes adultos mayores. Siguiente. Bueno, entonces, más que nada es explicar un poquito que es un conjunto de ejercicios, ¿sí? Dirigidos, donde se basan en la evaluación del paciente. Con todos estos test que nosotros hicimos, nosotros elegimos, bueno, esto es lo que le hace falta, esto es lo que voy a hacer para que el paciente pueda salir de esa crisis donde está. Obviamente que es un equipo multidisciplinario, ¿sí? Médico, con audiólogo, los kinesiólogos, fisioterapeutas, los nutricionistas y también el psicólogo. Siguiente. ¿Y qué hacemos acá? Utilizamos estrategias visuales, posturales, hacemos el board, producimos el entrenamiento del board, indicamos cómo hacer la estabilización de la mirada, cuántas veces. Eso siempre digo que es súper fácil de hacer, pero hay una dosis, hay que dosificar. Y eso se dosifica en cuanto al tiempo del estímulo del reflejo y en cuanto a las veces que vamos a estimular, ¿sí? Y siempre empezamos con menor conflicto sensorial, o sea, sentado, ¿sí? Siguiente. Y hacemos las bases. Las fases de la rehabilitación siempre empezamos sentados, no estamos seguros, no integramos todavía el reflejo vestíbulo espinal, hacemos el movimiento ocular, seguimiento, luego hacemos de pie, con los pies juntos, los mismos ejercicios de board y marcha, luego activando el reflejo vestíbulo espinal con el reflejo vestíbulo ocular, que es la vía misma, ¿sí? Siguiente. Bueno, eso es un poquito lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? El seguimiento ocular, entrenamientos de optokinéticos, la estabilización visual y los vestíbulos espinales son entrenamiento del equilibrio, la estabilización postural y la marcha. Estimulación multimodal, ¿sí? La estimulación multimodal es súper importante porque tenemos que crear, digamos, ahí abajo dice recursos imaginarios, nosotros tenemos que crear condiciones en el consultorio para que ese paciente pueda recibir el mayor estímulo posible, digamos, lo más asociado y a la vida real, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho también con lo que es realidad virtual, trabajamos con el equipo de posturografía en donde se proyecta a través de un software la pantalla y aparecen los movimientos optokinéticos en donde el paciente tiene que hacer el seguimiento y hay muchas veces el paciente nota su dificultad en la alteración o en el board, ¿sí? Es una terapia individualizada y normalmente dura entre 30 a 40 minutos, ¿sí? Lo importante es espaciar las sesiones y siempre darle una tarea al paciente. Siempre se le explica que no es hacerlo todos los días, no es una fisio convencional, no es una fisioterapia de hombro y de codo, que tengo que hacer un antiinflamatorio y que eso va a ir, no, es totalmente diferente, estímulos diferentes, tienen que ser cortos pero consistentes, ¿sí? El siguiente. Y bueno, acá las indicaciones que trabajamos, BPPV, mareo residual o 3PD, vestibulopatías unilaterales agudas a periféricas, las paresias vestibulares, las migrañas vestibulares que no aparecen, las enfermedades de Meniere, obviamente que no en su crisis, laberintitis y postquirúrgico, ¿sí? Y las bilaterales, las idiopáticas, polineuropatía y también las bilaterales por ototoxicidad. Siguiente. Bueno, y acá un poquito el otro también, por favor, Cintia. Ok, entonces tenemos las lesiones del sistema nervioso central y también los mixtos. Sistema nervioso central, cualquier patología que
provoca una injuria a nivel cefálico, ACV, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, también en los mixtos, ¿sí? las presbiovestibulopatías y los traumatismos craneales. Siguiente. Y en los probables criterios de exclusión, enfermedad de Meniere en curso, las fístulas perilinfáticas, vértigo postraumático en fase aguda, adulto mayor frágil y un diagnóstico incierto de la patología. ¿Cómo tratar? De acuerdo a la etiología, al estadio es muy importante, a los hallazgos estudios funcionales, de acuerdo a las necesidades actuales del paciente, también su estado físico, mental e intelectual y emocional también del paciente. También, obviamente, los factores concomitantes. Y nada más, un poquitito, muy rápidamente les voy a hablar en honor a nuestro tiempo, de que hay terapias actuales en donde podemos abordar una patología, una sintomatología como ser los acúfenos o zumbidos. Siguiente, por favor. Entonces, en Equilibrium trabajamos también un poquito lo que es esta sintomatología del acúfeno, que es multifactorial, siempre explico eso a los pacientes, que no es una causa, sino que es un conjunto de situaciones que pueden generar. Obviamente que está en primer lugar de la mano la hipoacusia o un trauma acústico también, pero también puede deberse también a alteraciones que se producen alrededor de la zona anatómica del oído, como ser las disfunciones temporomandibulares. Siguiente. Entonces, el acúfeno, el zumbido, el tinnitus, ¿verdad? Es la sensación de un sonido que no se percibe por una fuente externa y nos trae muchos problemas, ¿sí? El paciente se siente muy ansioso, no entiende lo que pasa, tiene dificultad para concentrarse, no puede dormir y está asociado a la parte musculoesquelética, ¿sí? Que puede haber dolor de cabeza, facial, dolor de oído, una sensación de plenitud óptica, que muchas veces no hay realmente nada a nivel de oído medio, pero sí siente como que está taponado y que puede deberse perfectamente a la musculatura tensa de la zona temporomandibular. Siguiente. Entonces hacemos la evaluación, la historia clínica, siempre nuestro eje es el otorrino, en donde va a guiar un poquito lo que es nuestro tratamiento, ¿sí? Porque hay zumbidos que pueden estar asociados a cualquier patología vestibular, ¿sí? Auditiva, o puede que no. Entonces es súper importante primero tener una idea y un diagnóstico médico de la causa probable de esto, ¿sí? Siguiente. Entonces les quiero mostrar nada más el siguiente, por favor, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Nosotros desde rehabilitación, desde fisioterapia, tratamos la parte osteomioarticular, ¿sí? Del complejo cráneo cérvico-mandibular. ¿Tá? Entonces, es una especialidad en donde nosotros valoramos, hacemos una evaluación articular y muscular de esa zona, por eso también trabajamos con odontólogos especializados en el área, ¿sí? Entonces, hacemos terapia manual, ejercicios indicamos ejercicios para la relajación mandibular y también la reeducación postural que no podemos obviar. Siguiente. Y hay técnicas, ¿sí? Técnicas kinésicas que son específicas para este tipo de patologías, movilizaciones articulares, más que nada de relajación, y utilizamos los agentes físicos, siguiente, que son conocidos desde antes en la fisioterapia, pero que los podemos utilizar ahora en zonas un poco más sensibles mediante lo que es el láser, ¿sí? De baja intensidad, y también la electroestimulación específicamente con una amplitud de pulso, una frecuencia específica para trabajar un poquitito la estimulación del nervio vago, que es en realidad el que va a producir una relajación y que está asociado por una vía de neuromodulación
para que el tinnitus baje un poquito de intensidad, o sea, de lo que percibe el paciente, ¿sí? Para que vean un poquito cuáles son las técnicas, qué músculos evaluamos, el ECOM, el trapecio, el macetero, los músculos intraorales, tiroideo medial, tiroideo lateral, ¿sí? Entonces, todo eso, mediante la evaluación, lo ponemos en práctica para trabajar y trabajar de acuerdo a cómo está el tono muscular. Lo que es fotobiomodulación es el láser, ¿sí? Electroestimulación cervical y auricular, la estimulación vagal, la auriculoterapia, que utilizamos también en estos casos para estimular al vago, ¿sí? Llamarle al vago para que tranquilice un poco esa sintomatología, todo lo que es, digamos, ansiedad, nerviosismo, más tensión muscular. Entonces, hay que cortar un poquito ese círculo de dolor crónico. Siguiente. Entonces, resultados, seguimientos. Reducimos el dolor, ¿sí? Mejoramos rango de movimiento y controlamos la intensidad del acúfeno, ¿sí? Es muy importante también tranquilizar al paciente, decirle que busque buena información, ¿sí? El internet muchas veces no es la solución porque les estresa mucho más. Entonces, siempre instarle a una educación también de lo que lee y que el equipo médico tiene que respaldar, digamos, su información. Creo que eso es todo y les agradecemos mucho por escuchar esta charla y esperemos que les sirva a todos. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Acá hay algunas consultas en el chat. No sé si puedo leer. Sí, con mucho gusto. Ok, en lo que respecta a la enfermedad de Meniere, ¿el diagnóstico se realiza solo con la clínica más la audiometría, ya que la licenciada Cintia mencionó otros estudios? Y a lo que sería la hipoacusia, si un paciente joven presenta, podría ser normal su audiometría, pero presentar toda la clínica. Así mismo. Todo es afirmativo. Muchas veces vemos a pacientes con toda la clínica de una enfermedad Meniere, sobre todo en sus etapas iniciales, y en el momento que se le hace la audiometría está normal. Entonces, sí podemos tener pacientes con historia clínica típica y con audiometrías inicialmente normales. A medida que va pasando el tiempo, se va, digamos, evidenciando la pérdida auditiva, sobre todo si se hace en el momento que el paciente siente el oído tapado, ¿verdad? Porque si se hace cuando el paciente está en un periodo asintomático o sin el oído tapado, entonces la curva puede dar normal. Esa es una. Y lo otro es con respecto a los criterios diagnósticos de la enfermedad Meniere, nosotros nos regimos por la Sociedad de Barani, y si tiene diagnósticos para enfermedad Meniere definitiva y enfermedad Meniere probable, en la cual realmente los pilares del diagnóstico son la historia clínica y la audiometría como el primer término, ¿verdad? Documentada o no. Los demás son métodos auxiliares del diagnóstico que no están contemplados dentro de los criterios propiamente dichos, definidos por la Sociedad de Barani, pero que se ha visto con el tiempo que resultan útiles para el diagnóstico, justamente cuando hay dudas, ¿verdad? Entonces apoyan muchísimo el diagnóstico cuando resultan positivos. Es más, últimamente se está haciendo un tipo de resonancia magnética con un contraste retardado que también ahora se está estudiando si se va a incorporar a los criterios diagnósticos del Meniere, porque con ese tipo de resonancia que se hace 4 horas después de inyectar el diagnóstico, se pueden ver las cavidades del oído interno dilatadas en el caso de los hidrops, del hidrops endolinfático, que es lo que vemos en un paciente que ya ha tenido una historia, digamos, prolongada de estos síntomas típicos, ¿verdad? Cuando es el hidrops endolinfático idiopático, se denomina enfermedad de Meniere, ¿verdad? No sé si alguien quiere agregar algo, alguna de las chicas.
Igualmente el tema de la hipoacusia fluctuante es uno de los criterios diagnósticos también, o sea, encontrar en un momento que la audición está bien y en otro momento que la audición tiene una disminución, digamos una hipoacusia neurosensorial en frecuencias graves o medias, entonces es uno de los criterios diagnósticos para la enfermedad Meniere definida, o sea, es demasiado importante la audiometría, el rol de la persona que evalúa a ese paciente. Y como decía la otra, mire, ya lo demás son métodos auxiliares de diagnóstico, o sea, son lo que define serían los episodios de vértigo de más de 20 minutos de duración, la hipoacusia documentada, la hipoacusia fluctuante para una enfermedad Meniere definida. Gracias, doctora. Otra consulta. ¿Por qué la curva de la audiometría es ascendente en el síndrome de Meniere? Y ya que estamos también en el síndrome de Meniere, hay otra consulta si tiene que ver con haber tenido COVID. Bueno, me van a enriquecer mis compañeras también, pero ustedes saben que hay una organización tonotópica en la cóclea, ¿verdad? Las frecuencias bajas están más bien en el ápex y las frecuencias altas están más en la base. Y se ha visto que, teniendo en cuenta la mecánica coclear, la enfermedad impacta más en el ápex que en la base. En el ápex, que es donde están las frecuencias bajas. Entonces, en la medida que la enfermedad va progresando, va impactando también las otras zonas del ápex. Inicialmente impacta más en el ápex, en una zona más viable, digamos. Más distensible también, más distensible y digamos más vulnerable a estos cambios hemodinámicos, porque recordemos que es una hidropesía, o sea, lo que hay es un aumento de presión dentro de ese laberinto membranoso. Cintia, ¿querés agregar algo más? No, está bien, doc. Luego de otra consulta, si el estrés puede desencadenar o empeorar alguna patología vestibular. Totalmente. El oído interno está muy relacionado con el sistema nervioso y es lo que estamos viendo muchísimo ahora. Realmente estamos teniendo muchísimos pacientes porque el modo de vida se ha vuelto muy, muy estresante, altamente exigente. Entonces vemos muchos cuadros clínicos que cursan con vértigo desencadenados por estrés fuera de lo común. También estamos viendo muchísimos cuadros de vértigo relacionados con virosis. Entre ellas, las que ya han mencionado, el dengue, la chikungunya, el COVID, muchísimo. Muchos cuadros con hipoacusia súbitas, hipoacusias asociadas a vértigos y vértigos de forma, digamos, de forma aislada también. Chicas, si quieren agregar algo. Y ahí había una última pregunta, creo, sobre el Meniere, y el Meniere en realidad es multifactorial. Hay muchísimos mecanismos que están implicados, hay una base genética, cuestiones hormonales, cuestiones de alergias, infecciones, sobre todo estas infecciones virales. O sea, después del COVID se ha visto un aumento muy importante, como decía la otra Mireya, de los cuadros tanto vestibulares como auditivos. Hipoacusias súbitas. Las hipoacusias súbitas están ahora a la orden del día, increíble la cantidad de pacientes jóvenes que vemos con hipoacusia súbita, y en estos casos el diagnóstico precoz es la clave porque permite iniciar un tratamiento precoz y permitir una recuperación, digamos, funcional de ese paciente. Acá veo también una preguntita donde dice el Meniere podría estar asociado con haber tenido COVID, como dijo la doctora Sheila, es multifactorial y todavía hay muchas teorías con respecto a qué desencadena o no el Meniere. Sí, es una de las teorías, ¿verdad?, que esté relacionado con virosis. Y en cuanto al tratamiento, dice, es solo dieta hiposódica, si mal no entendí. En realidad, se empieza con cambiar el estilo de vida. Entre ellas les recomendamos la dieta hiposódica, bajar sodio, evitar los estimulantes, tener una alimentación sana, rica en frutas, verduras, carne magra, líquido. También tener muy en cuenta el manejo del estrés, dormir las horas suficientes y hacer ejercicio físico suave, regular. Y todo esto se complementa con el tratamiento médico.
Generalmente utilizamos betahistina, la dosis depende mucho de cada paciente. Betahistina sola, en el norte, en Estados Unidos utilizan mucho diuréticos, por ejemplo. También podemos llegar a asociar ambos, o sea, la betahistina con determinados diuréticos, acetazolamida, hidroclorotiazida, etc. Hay una serie de, hay un protocolo de tratamiento para la enfermedad de Meniere que incluye un primer estadio donde se habla del cambio en el estilo de vida, un segundo estadio agregando la medicación. Posteriormente hay otros estadios en los cuales ya utilizamos métodos más invasivos como las inyecciones transtimpánicas de corticoides, luego tenemos las inyecciones transtimpánicas de gentamicina y finalmente el tratamiento quirúrgico con neuroectomía, laringectomía, etc. Entonces tenemos un protocolo de tratamiento para estos casos. Doctora, una consulta para culminar. ¿Podría la hipertensión arterial desencadenar alguna que otra patología vestibular? Sheila, ¿querés contestar? Sí, en definitiva sí. Todos los factores, todas las patologías, digamos, subyacentes, las patologías cardiovasculares, las patologías cerebrovasculares, las patologías subyacentes del paciente podrían generar, de hecho, son un factor de riesgo frecuente para un daño tanto de la audición como del equilibrio, y hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces empiezan a generar como una crisis hipertensiva, una hipertensión mal manejada, una diabetes descompensada, una dislipidemia, o sea, solo por citar algunas, generar pequeñas isquemias, digamos, laberínticas, que al principio pueden pasar desapercibidas, pero luego pueden ser, digamos, el primer paso para que ese paciente haga, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. En esos casos, en realidad, la evaluación también del paciente en urgencias y poder identificar cuáles son los factores, digamos, que nos pueden estar sugiriendo un origen periférico o un origen vestibular central, que ese no fue nuestro tema específico de hoy, pero que siempre es importante. La correcta evaluación, tener los ojos muy abiertos, poder evaluarlos correctamente para poder iniciar también un tratamiento que sea correcto. Pero la respuesta es absolutamente sí, todas las patologías que pueda tener el paciente, incluso eso, junto con la edad. Acuérdense que todos los trastornos vestibulares, o la mayoría de los trastornos vestibulares, van como aumentando de frecuencia conforme va pasando el tiempo. Entonces son factores que sí o sí debemos de considerar. En realidad tenemos que considerar al paciente en general, con todas las patologías también previas. Algo interesante acerca de tu pregunta es lo que nos de repente preguntan en la guardia de urgencia, ¿verdad? Por ejemplo, acude el paciente con un vértigo y le encuentran la presión alta. Entonces ahí la pregunta es, ¿la presión alta generó el vértigo o el vértigo generó la presión alta? Todas las posibilidades son posibles también, ¿verdad? Pero vemos con mucha frecuencia que llega el paciente con un vértigo y eso le detona un aumento de la presión alta, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿verdad? Porque pasada la crisis, el paciente vuelve a sus cifras tensionales normales, por ejemplo, y bueno, es cuestión de ir controlando para ver si realmente es hipertenso o no el paciente, o si fue algo casual que el vértigo le generó la hipertensión, ¿verdad? Y lo contrario también, como decía la doctora Sheila. Muchas gracias, doctoras. Y en honor al tiempo, y si no hay ninguna consulta, podemos cerrar la charla de hoy. La verdad que fue bastante fructífera y súper genial, la verdad. Y tuvimos la oportunidad de juntar lo que sería los estudiantes de medicina con los estudiantes de fonoaudiología y se entendió bastante bien, la verdad. Qué suerte. Muchísimas gracias a ustedes, ojalá que les haya sido de utilidad, ese es nuestro mayor anhelo. Les agradecemos a cada uno de ustedes la atención, la presencia en forma virtual, agradecemos muchísimo la invitación y a las órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. El link de asistencia para el certificado vamos a dejar por unos 15 minutos en el chat para los asistentes. Muchas gracias.